El primero les muestro este mapa que es de un cartógrafo francés que se llama D'Anville, que él es el que hizo los mapas, claro, porque uno ve estos mapas y parece una foto del terreno, pero en realidad el proceso de hacer mapas está escondido dentro del documento, que es cómo sintetizar información de muchas fuentes, ¿no es cierto? Entonces tenían derroteros, tenían descripciones, tenían mapas también hechos por distintas personas, y D'Anville lo que hace es juntar, hacer que todo tenga sentido en una sola imagen. Y aquí lo que es interesante es que hemos encontrado un texto donde él describe justamente cómo hace esta rompecabezas de armar. Y si ven esta mapa, se llama mapa de la América Meridional, las zonas que tienen más tinta son las zonas donde estaban los jesuitas. Entonces, Paraguay, se ve muchos ríos, mucha información, igual la parte de Chile, la parte de Ecuador, y el trazado del río Amazonas. Y D'Anville, en el texto que describe cómo hizo el mapa, él habla justamente de estas colaboraciones, ¿no es cierto? Entonces, hasta en el siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII, la autoridad geográfica sobre estos lugares desconocidos, de esta tierra incógnita, eran muchas veces los jesuitas, que eran los misioneros que estaban ahí, no tanto por la ciencia, sino por ampliar el espacio de la religión católica, ¿no es cierto? El convertir a todas esas almas que poblaban estos bosques, y que para ellos esa era la riqueza que encontraban en América meridional, era esta idea de que hay que convertir y que la luz de la religión va a estar en todo el mundo, ¿no? Entonces, la corona española junto con los jesuitas tenían esta misma visión, esta visión universal, pero no desde la ciencia, sino desde la religión. Entonces, lo que pasa es que a partir de esta, la fuerza que toma la ilustración, ¿no es cierto?, que se pinta como una epistemología desvinculada de la religión, aunque ya cuando se la analiza tiene muchas características de la religión, aparecen estos autoridades desde pierde peso la orden de los jesuitas, por ejemplo, y comienzan a tomar fuerza las academias de ciencias. Y entonces D'Anville era parte de la Academia de Ciencias de París, y vemos esta centralización de información de todo el mundo, y mucha de esa información era proveída por los jesuitas. Aquí vemos, por ejemplo, en cambio, los mapas que igual hizo D'Anville, es el que hace esta síntesis, digamos, con el trabajo de Maldonado y la Condamine. El de la izquierda es el mapa de Maldonado, y el de la derecha es el de la Condamine. Y como ven, son casi que idénticos, ¿no? Un tema interesante es que los dos trabajaron juntos. Maldonado muere antes de que salga publicada su mapa, que era comisionado por la corona española, pero se la hizo en París. Ahí está lo que Carlos justo mencionaba. Había París pasa a ser el centro cultural de Europa, donde las imprentas, donde tenía mucho más desarrollo tecnológico, y por ejemplo, la carta de la audiencia de Quito de Maldonado es impresa en París, pero al orden del rey de España. Y en este diálogo que estamos viendo, yo creo que algo que hay que mostrar es que distintas tradiciones y distintas personas que sabían o que conocían se juntaban, y muchas veces el que hacía el trabajo no reconocía el trabajo previo de otras visiones o de otros actores. Y aquí en estos dos mapas es interesante mostrar que dentro del mapa de Maldonado hay escrito en el norte y en la parte occidental, dice, esta sección del mapa es basada en información de los jesuitas Maglin, del jesuita Maroni, que trabaja más la parte del Napo, del derrotero de San Esteban, que es un criollo que conoce la parte haciendo como a lo que nosotros diríamos Colombia.
Y reconoce también el trabajo de los geodésicos franceses, que sobre todo hicieron el callejón interandino, lo midieron, pero al detalle durante varios años. Y Maldonado, esta síntesis, ¿no es cierto?, él aparece como el que reconoce todos estos actores, sus maestros jesuitas, pero también sus compañeros geodésicos, ¿no? Hay este diálogo que en cambio en el mapa de la Condamine, que sale un par de años más tarde, ¿no es cierto?, con su relato sobre su viaje a la América, él en el mapa reconoce el trabajo de Maldonado y el de los geodésicos, y el de los jesuitas queda en un pie de página dentro de su relato de viaje. Entonces vemos cómo hay este borrar, ¿no es cierto?, de otras tradiciones y de otras que participaron en la construcción. Entonces ya el hecho de hacer mapas también es, o sea, el unificar toda esta información de una manera gráfica borra muchas veces esa diversidad y esa pluralidad de actores que intervinieron en hacer el mapa. Otro tema interesante comparando estos dos mapas es que un tema crucial para la cartografía y la geografía de esa época era la longitud, ¿no es cierto? El poder saber a este y al oeste cuán lejos están los lugares a través de la longitud, y era un tema difícil de medir científicamente. Antes de hacer sus mediciones para medir el arco del meridiano, los científicos franceses y españoles de aquí establecieron cuál era el meridiano de Quito. Y es interesante porque es más o menos en la mitad del mapa de Maldonado, y Maldonado escribe a lo largo de la línea, este es el meridiano de Quito que pasa por la Torre de la Merced, ¿no? Pone una referencia local al meridiano de Quito. En cambio, la Condamine, como apunta a un público europeo en esta publicación, la ciencia que se hace desde la Ilustración es una ciencia desde Europa, ¿no es cierto?, como el centro, pone el meridiano de Quito a tantos grados del meridiano de París, ¿no? Entonces hay esa división, y yo creo que es interesante ver que la ciencia europea de esta época, ¿no es cierto?, comienza a ver esta necesidad de universalizar, y esa universalización de la ciencia, del espacio, de los conocimientos, parte desde tomar patrones que suelen ser europeos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en estas épocas todavía, si ven el mapa de la Condamine, ahí donde está el Golfo de Guayaquil, hay muchas rayas, ¿no es cierto? Entonces son las distintas formas de medir. Según los españoles son la legua española, la legua inglesa, las millas, ¿no? Había esa idea de cada cultura tenía su forma de medir el espacio. Y en esa época todavía había una diversidad y que se explicaba en esas escalas, ¿no es cierto?, de cómo contraponer esas distintas formas de medir la distancia. Y efectivamente la Condamine aboga en escritos posteriores por una medida universal, ¿no? Y esa medida universal termina siendo el metro, que Napoleón, con su expansionismo imperial, pero a la vez con esta visión de que el tener un idioma común es lo que nos va a hacer avanzar, establece y hace que por toda Europa se vuelve el metro el patrón de medida. Entonces estos diálogos, ahora nosotros vemos como la visión de Occidente como un solo bloque, y yo creo que la historia de estos mapas demuestra esa construcción de esa visión de un Occidente monolítico, de un Occidente que se ve como universal, como dueño de la verdad, desde un lugar, ¿no es cierto?, desde en este caso Europa. Y en el caso, por ejemplo, D'Anville, en el mapa que les mostré anteriormente, él hace toda una discusión justamente sobre este tema de cómo medir la Tierra y cómo mostrarla en un mapa. Y él describe que, por ejemplo, el mapa, les voy a mostrar el siguiente, el mapa de, aquí arriba a la izquierda, ese es el mapa de Magnin. Juan Magnin fue uno de los jesuitas
que interactuaron con la misión geodésica, y él realizó este mapa que entregó en la ciudad de Borja cuando la Condamine y Maldonado estaban en camino para navegar todo el Amazonas de regreso a Europa. Y el mapa de la derecha de arriba es el mapa del padre Samuel Fritz, que es de 1707 y se publica aquí en Quito. Creo que es la primera impresión que hay en Quito. Y este de abajo es el mapa que hace la Condamine sobre el Amazonas. Entonces, lo que les estaba contando de la medición del terreno, cuando uno compara el mapa de la Condamine, todo su afán de por qué regresarse por el Amazonas, que era peligroso, no era el mejor camino, digamos, para regresar a Francia después de varios años aquí en el Ecuador, es porque él quería demostrar, o sea, medir y hacer un mapa exacto del curso del Amazonas. Y él es motivado por un criollo peruano que le dice hay que corregir, y le dio el diario y le dio los mapas del padre Fritz, que era la autoridad hasta ese tiempo sobre el mapa del Amazonas, que es el de la derecha, el más ornado. Y lo interesante es que todo este diálogo que hay en la Condamine con Fritz está a lo largo de todo su relato del viaje del Amazonas y está en el mapa. Entonces, lo pena es que aquí no se ve muy bien, pero en el mapa de abajo, que es el mapa que hizo la Condamine, está el trazado del río del Amazonas y en bien bajito, como que fuera en lápiz, está el trazado que hizo Fritz. Y lo interesante casi no se ve, pero bueno, saliendo del recuadro incluso, ¿no es cierto? Hay un recuadro donde está el mapa, se ve la desembocadura del Amazonas según Fritz. Entonces, para Fritz, América era más ancha de lo que midió la Condamine. Y este tema es muy interesante porque D'Anville, porque él también hizo este mapa, ¿no es cierto? Él fue el que imprimió este mapa de la Condamine y hizo el mapa de la América Meridional que les mostré antes con esta misma información. Y él lo que dice es, los mapas, muchas veces los mapas de los que no son tan científicos como la Condamine, que era como el epítome del científico que no descansaba, que todo el tiempo estaba mirando la brújula, todo el tiempo midiendo todo, es que como la legua española se medía en cuánto uno caminaba en un día, en los terrenos difíciles como las montañas y como las estribaciones occidentales, la selva, etcétera, se mide con el cansancio la distancia. Entonces las distancias se alargan porque es más difícil transitar por esas tierras y que solamente las mediciones astronómicas como las que hizo la Condamine iban a ser exactas y demostrar. Entonces ese diálogo, ese documento en que D'Anville trata de como juntar todas estas fuentes que él tiene, demuestra esas distintas formas de medir el terreno, de ver el terreno, que se plasman justamente en esta diferencia que tiene y que este diálogo que hay en la Condamine con Fritz, que digamos, en la Condamine no es tan clara esta discusión, pero D'Anville, que nunca se mueve de su asiento en París y que hace el mapa de la China, el mapa de la India y el mapa de América, él compara todos estos documentos y demuestra este problema de las distancias. Y bueno, y como decía también Carlos, hay todo el tema de la posesión sobre el terreno. O sea, yo creo que además de este diálogo que se va borrando, ¿no es cierto?, en los documentos por la necesidad por esta necesidad del autor, ¿no es cierto?, de reconocer un autor y demostrar la autoridad de la ciencia, ¿no es cierto? La Condamine, su viaje en parte por el Amazonas era porque él quería destacar de todo el grupo que vino a la misión geodésica, él quería destacar frente a la Academia de Ciencias de París. Entonces su viaje también es motivado por estas aspiraciones personales de reconocimiento de autoridad que a la vez va borrando la participación de muchos otros en el proceso. Así que yo creo que ese diálogo, lo interesante sería ver cómo se va tejiendo, ¿no? Y cómo esa
puede ser muy rico el diálogo y cómo es que esos egos desaparezcan o se minimicen. Muchas gracias.